Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo evento del Forocel. El Forocel, como saben, es el espacio creado por el Colegio de Economistas de Lima y tiene el noble propósito de ir dándole conocimiento, dando información, no solamente a la comunidad de profesionales economistas del país, colegiados o no, de Lima o de provincias, sino que tenemos el espíritu de ampliar los horizontes de toda la ciudadanía. Todo aquel que esté interesado en participar de estas actividades sabe que son bienvenidos, y esto siempre es en calidad de gratuito. Este tal vez sea el más significativo aporte que hace el Colegio de Economistas de Lima al servicio de la nación. Y el tema de hoy es un tema de vital importancia, y no solamente en nuestro país, porque si observamos el contexto internacional, vemos que el tema desarrollo económico sostenible y ordenamiento territorial tiene muchas incidencias en la actualidad. Y qué mejor que tratarlo con un experto del tema, un experto que ha publicado, tengo acá a la mano el ejemplar del texto Ordenamiento Territorial y Planeamiento del Desarrollo Regional y Local, en convenio con Red Perú, Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local. Este es un texto, un documento reciente que nuestro expositor acaba de publicar y que definitivamente nos pone en el tapete pues a una persona conocedora del tema y que ha tenido la gentileza, la nobleza de venir a compartirlo con nosotros. El tema, como ya se ha mencionado, es el desarrollo económico sostenible territorial, y nuestro expositor va a dividir su conferencia en tres partes. La primera va a ser prácticamente una explicación de cómo el ordenamiento del territorio y la descentralización se incluyen en el desarrollo nacional. Para comprender el tema, lo primero hay que saber qué es lo que vamos a hablar, cómo es que se hace este ordenamiento. Nos va a llevar de la mano para ir comprendiendo el marco primero. En el segundo punto nos va a indicar cómo entender los alcances del ordenamiento del territorio nacional. ¿Cuáles serán estos límites? ¿Cuáles serán las perspectivas? ¿Hasta qué punto podemos tener una perspectiva sensata? ¿Hasta qué punto este ordenamiento se puede constituir en una motivación exacerbada en la población cuando no se dicen las cosas claras? Si enmarcamos el marco territorial, definitivamente podemos evitar muchas de las convulsiones sociales que lamentablemente nos atañen en la actualidad. Y finalmente, en el tercer punto, nuestro distinguido expositor va a tocar las políticas técnicas e institucionales, tanto de los entes públicos como privados, y tanto del ámbito local, regional y por supuesto nacional. Entonces, como ven, la exposición promete, va a estar bien dividida, y una vez conocido el tema, vamos a presentar al invitado. Nuestro invitado es el expositor economista Raúl Lizárraga Bobbio, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de postgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Chile y en Planeamiento Regional y Urbano en la Universidad de Puerto Rico. Se ha desempeñado, entre otras actividades, como consultor para el monitoreo del Plan Nacional de Regionalización y el diseño de políticas de descentralización en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es consultor en descentralización de la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD por sus siglas. Es además asesor en la conformación y reforzamiento de la Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas. Es coordinador ejecutivo y asesor de programas integrados en desarrollo de zonas prioritarias, director de planificación regional y coordinador de la región norte del Instituto Nacional de Planificación. Es catedrático en cursos de economía a nivel de pregrado en las universidades San Marcos, Huamanga, Huancayo, y catedrático en cursos de planeamiento y gestión de desarrollo en las unidades de posgrado de las universidades Nacional de Ingeniería, Nacional Agraria y Nacional Mayor San Marcos. Ha publicado una serie de libros, es un comentarista referido siempre en estos temas, y nos espera una grata exposición. Yo les invito a quienes tengan preguntas durante la exposición, las vayan anotando en un papel
y al final de la exposición todas las consultas que tuvieran a bien formularle a nuestro distinguido expositor van a ser absueltas. Damas y caballeros, recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Raúl Lizárraga Bogue. Perdonen que me limite a estar sentado y exponer en la mesa. No me gusta estar mucho en este tipo de pupitres porque me asemejan a un padre en el púlpito de una iglesia. Yo quisiera que, para empezar, señalar algunos argumentos de partida. Es decir, de qué manera, por lo menos desde mi lado, desde mi punto de vista, yo creo que hay que tener como decía el presentador, un contexto, un marco en el cual este tipo de temas, que son, como también lo dijo, que están en la primera plana de las mesas del debate nacional y también regional y local, tienen que, gracias, tienen un entorno que creo que es importante señalar. En ese sentido, permítame en este tipo de señalamientos hacer los siguientes comentarios o argumentos. Primero, definir el perfil del desarrollo nacional implica básicamente escoger en términos de dos alternativas polares. Una, estatista, economía básicamente manejada por el Estado, con el Estado y a veces hasta para el Estado. Y el otro eje polar, una economía liberal o neoliberal o de libre mercado. Obviamente de que estos son dos polos extremos y que la práctica, la realidad nos hace entender, por lo menos en el caso de los peruanos, que entre los dos polos hay opciones intermedias y por lo tanto el reto de los peruanos, particularmente los peruanos, implica el cómo construir, cómo elaborar, cómo establecer llamémosle un modelo que entre esos dos argumentos polares o modelos polares nos permita realmente enfrentarnos a los dilemas que tenemos que resolver para nosotros y para el futuro. En segundo lugar, y en ese sentido, en el caso concreto peruano, tendríamos yo creo que señalar básicamente cuáles son aquellos elementos o problemas propios del país, de sus regiones y de sus localidades. Por lo tanto, el enfoque o la alternativa o la construcción de esa opción peruana supone, reitero, entender muy bien lo que significa el desarrollo del Perú para el Perú y para la mayoría, por lo menos, de los peruanos, quizá no para todos. En segundo lugar, significa que el problema es un problema fundamentalmente de carácter político, porque de por medio está el tema de quién, al final de cuentas, maneja el poder. Eso, permítame una digresión colateral, eso hace de que, para desengaño de muchos teóricos, los economistas, o la economía como parte de las ciencias sociales, tiene que ver muchísimo, obviamente, con la política y con la gobernabilidad. Y digo esto porque frecuentemente uno escucha a veces que un ministro de Economía tiene que ser solamente un tecnócrata que sabe de economía y que puede, perdónenme la expresión, venderse a cualquier tipo de modelo. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, no es correcto. Además, no es real. Ningún ministro de Economía puede estar abstraído de lo que son las decisiones políticas. Un ministro de Economía o un economista dentro del gobierno que tiene que manejar la gobernabilidad y por lo tanto quienes ejercen el poder técnico, económico, político y las decisiones por lo tanto de la gesta hacia la gobernabilidad implica, reitero,
una propuesta política, un entendimiento político, un matrimonio con alguna, entre comillas, ideología, modelo, concepto de desarrollo económico para el Perú por lo menos. Cuarto, en ese mismo contexto, en ese cuadro, creo que es importante señalar de que los procesos de desarrollo en general tienen que ver fundamentalmente, o para decirlo de un modo un poco menos categórico, que los procesos de desarrollo económico integrados, sostenibles o sostenidos, con un enfoque de desarrollo humano, creo que todos comprenden este tipo de enfoque o paradigma, dependen en una alta proporción de cómo se maneja el proceso de descentralización, el planeamiento estratégico y cómo se maneja el territorio, cómo se gestiona el territorio, cómo se hace desarrollo territorial en ese contexto. Por lo tanto, ustedes comprenderán, y este es un penúltimo argumento de partida, de entrada, está de por medio el que se trata de debería tratarse de un planteamiento, de un enfoque, de una propuesta protagónica para todos los peruanos, que va más allá de lo que a veces los economistas, y yo no me incluyo felizmente en ese grupo, algunos economistas creen o consideran, y hasta uno lo lee en el periódico, de que el desarrollo es casi como equivalente al crecimiento del PBI, de la renta, de los niveles de renta, y se olvidan, creo, algunos colegas se olvidan de que aun cuando esto vaya acompañado de proyectos, acciones o decisiones de ese tipo de, entre comillas, inversión social, al final de cuentas de lo que estamos hablando es de un proceso mucho más completo, mucho más complejo que el simple crecimiento del PBI, por más sostenido que sea en el tiempo. El crecimiento del PBI, especialmente cuando es tratado a nivel de grandes promedios nacionales, creo que en la práctica no sirven para hacer o tomar decisiones de política pública o de política interna privada, de decisiones de carácter privado, no sirven. Dicho esto, creo que hay, finalmente, para terminar esta introducción, digamos, al planteamiento mismo, creo que es importante, y esto lo he venido racionalizando desde ayer antes de venir para acá y en la mañana. Creo que es importante señalar algunos eventos importantes que tienen que ver con el tema, algunas acciones, eventos, decisiones que en este momento están en la mesa o en el territorio del debate. Por eso decía de que el debate es un debate abierto, es un debate caliente, es un debate actual. ¿Y cuáles son algunos de estos eventos que están, digamos, perfilados para el tratamiento de este tipo de temas y otros más, por supuesto? Ayer se ha realizado un foro sobre minería inclusiva. Y en ese foro sobre minería inclusiva se ha planteado elementos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, pero dentro del ordenamiento territorial con un manejo, entre comillas y en mayúscula, racional del uso de los recursos naturales y de las potencialidades de los recursos primarios, como son la minería, la forestación, los suelos, etc. Eso ayer. Ayer también y hoy, ayer en particular, ustedes saben por el periódico que se ha llevado a cabo un Consejo de Ministros descentralizado en Huánuco, en la Unión. Ese Consejo descentralizado le indica a uno, yo no estoy tan de acuerdo con creer de que eso hace descentralización, o sea, el que un Consejo de Ministros se traslade a Huánuco o a Iquitos o a Pucallpa o a Ica o a Pachitea, realmente creo que no es el fundamento sustantivo para creer que eso de por sí ya mismo es un planteo que tiene que ver con la descentralización, aun cuando allí estén invitados el presidente regional o los presidentes regionales, los alcaldes, los regidores y los consejeros. De por sí eso tiene ciertas limitaciones. Igualito, ayer también ha habido, como ustedes saben, un foro descentralizado del Congreso de la República, del Consejo Directivo del Congreso de la República. Eso ha sido en Arequipa.
Por lo tanto, solo ayer han habido 3 eventos que tienen que ver directamente con esto. Por lo tanto, reitero, muestra lo caliente que es el tema, lo vital que es el tema, lo actual o lo actualizado que es este tema. El 5 de septiembre, o sea, hace bastante poco, el 5 de septiembre, el ministro del Ambiente, el señor Pulgar Vidal, señaló públicamente que él se comprometía a manejarse dentro del gabinete para plantear una propuesta de estrategia de ordenamiento del territorio, que va de la mano, y esto es actual, esto es hoy, estos días, que va de la mano con la presentación o la discusión y el debate de ¿qué? De una ley de ordenamiento del territorio. En este momento en el Congreso, en diferentes comisiones congresales, hay 4 propuestas de ley de ordenamiento del territorio, que obviamente tienen que estar amparados por una política, una estrategia del ordenamiento del territorio, es decir, cómo el territorio tiene que comportarse para ser parte activa de procesos de desarrollo inclusivo. El 14 y el 15 de septiembre tuve la oportunidad de participar en un foro durante 4 días en Apurímac, donde se discutió precisamente el tema del ordenamiento territorial en los procesos de descentralización en el sur de Perú y particularmente en la región de Apurímac. Hubieron alrededor de 80 participantes entre alcaldes, regidores, ONG, representantes de ONG, del sector privado, de algunos organismos públicos radicados en Apurímac, de la universidad, y había un representante del colegio profesional del Cusco, del colegio de economistas, perdón, del Cusco. Entonces, allí también hubo un debate bien interesante, donde yo por lo menos aprendí bastante de la gente que está día a día enfrentándose al problema de cómo en su territorio, en su localidad, en su región, aparecen fenómenos que agreden, en algunos casos, o benefician, en otros casos, procesos de desarrollo territorial en el país. En este caso, básicamente en el sur y en particular en Apurímac. Y finalmente, eventos que están latentes, eventos que están manejándose en este momento que tienen que ver con, por ejemplo, 2 o 3 casos concretos que están sobre la mesa, reitero. El primero es la estrategia para definir las alternativas que tienen que ver con la matriz energética en la región macrosur del Perú. Y en este tema, y en este ambiente, en este escenario macrorregional de la macrosur, está el gasoducto surandino, está la planta transformadora y está el ducto virtual del etano hacia el sur para la oferta de esta energía, de este recurso energético, básicamente hacia el sur peruano. Está también en este momento en la mesa discutiéndose la viabilidad del proyecto hidroenergético Majesihuas 2, que ustedes también seguramente conocen. Y ahí lo interesante es porque en este debate, que está básicamente ligado a Arequipa, Cusco y Apurímac, y también Moquegua, el problema radica en cómo el tema del agua, que es tan vital ahora más que nunca, está en disputa, y por lo tanto la cuestión está en cómo se va a resolver esto técnica y políticamente, porque de por medio están los poderes de Arequipa y con respecto de Cusco y Espinar, dado que si el proyecto original, o sea, si el estudio de factibilidad que estuvo originalmente planteado con respecto de Majesihuas 2 implicaba o no recurrir a fuentes de agua de Apurímac y Cusco, o si solamente se iba a recurrir a las fuentes de agua de Cayoma, que está dentro del mismo Arequipa. Si fueran recursos de Cayoma para alimentar esta planta hidroenergética, el problema político se resolvería. Si no, el conflicto seguiría latente. Finalmente, 2 cosas más, rápidamente. Primero, la primera, también en esta mesa activa de debate nacional, está de por medio saber cuáles van a ser, al final de cuentas, los alcances de la quinta política o eje de desarrollo que está planteado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021, que ha elaborado el CEPLAN, y que en este momento está, reitero, latente. Todavía no hay un perfil claramente definido de cuál va a ser el potencial, los alcances y los contenidos
de este eje de desarrollo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y que además se pretende que se inserte en una de las políticas de Estado, una nueva política de Estado del Acuerdo Nacional. Y finalmente, quizá el otro ejemplo que está también latente, por eso es que lo traigo, es el tema, el debate, la discusión respecto de cuál va a ser el rol de Petroperú en su posicionamiento técnico, básicamente técnico, de la plataforma energética peruana, básicamente en relación con la explotación petrolera, en todas sus dimensiones. O sea, ahora lo que se está discutiendo es si Petroperú va a entrar o no con la participación con el sector privado, en una especie de inversión público-privada que se llama ahora, en no solamente el sacado de petróleo, sino su transformación en productos secundarios. Muy bien. Dicho esto, pasaría ya, dentro del tiempo que se me ha asignado, y dando espacio para las preguntas que hubieran, o las aclaraciones que hubiesen, o las discrepancias que hubiesen con respecto de lo que yo pueda decir, lo siguiente. ¿Cuál es el contexto? O los marcos referenciales que tienen que ver con el tema del ordenamiento territorial, la descentralización y el desarrollo económico. Pasamos, por favor. El contexto el escenario, el mar o el río en el cual esta nave de desarrollo, con el lema de desarrollo camina, tiene que ver con varios elementos clave que configuran el panorama económico, técnico, político, social y cultural peruano. En primer lugar, hay una enorme concentración, una gran concentración social y territorial de los activos. En segundo lugar, estamos frente a una pobreza estructural crítica, extendida, perseverante, que además es excluyente. O sea, no es solamente qué proporción de peruanos están en el límite o en la franja de pobreza o de pobreza extrema. Aquí se discute si estamos solo en términos de pobreza, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, de este gobierno y del gobierno anterior también. Se dice de que la pobreza extrema, que la pobreza extrema está por el orden del 12 al 14%, y que la pobreza está por el orden del 30 al 32, o entre el 27 y el 32%. En mi opinión, esa calificación, ese porcentaje, esa proporción de pobres y pobres extremos no es real, no es correcto. Primero porque fundamentalmente se basa en un índice, que es el índice del ingreso monetario, y el ingreso monetario no necesariamente define cuál es el nivel de pobreza estructural y sustantiva y perseverante que hay en el Perú. Si uno usara otro tipo de indicadores, por ejemplo, el indicador o la metodología del NBI, o sea, el de las necesidades básicas insatisfechas, uno vería de que si usa uno ese tipo de metodología o indicador, el porcentaje de pobres o de pobres extremos aumenta. Y si uno utiliza el índice de desarrollo humano, que es lo que vamos a ver enseguida, también cambia no solamente el enfoque, el perfil y los cuántos somos o cuántos son pobres o pobres extremos en el Perú y cuántos no lo son, y dónde están, y cómo esa pobreza no es igual, obviamente no es igual en todo el territorio del Perú. Hay pobres y pobres, dependiendo de dónde está ubicada la familia, dónde está ubicada la comunidad, en qué territorio se desempeña esta familia, personas y comunidades. En tercer lugar, estamos navegando dentro de un estado que es muy frágil, muy caótico, muy incoherente. En todos los sentidos, no hay tiempo para explicar demasiado, pero creo que para nadie es un secreto, para nadie es algo nuevo, el que el Estado, y dentro del Estado, los diferentes poderes del Estado, y en particular el Poder Ejecutivo, está caminando por una vía, por una
por un camino, reitero, bastante caótico, amorfo, donde se superponen funciones, donde las estructuras organizacionales del aparato público, especialmente, reitero, del aparato público del gobierno, como parte del Estado, sigue siendo todavía imperfecto, y por lo tanto es un Estado que además es centralista y que además es poco denso. La palabra denso, entre comillas, quiere decir, como ya veremos luego, que es un Estado, y eso lo conocemos todos los peruanos, y se ven todos los días en todos los conflictos, incluyendo los del BRAE, los de la minería, en Conga o en donde sea. Uno ve que el Estado no tiene una presencia sustantiva en la mayor parte del territorio peruano. Se dice, se argumenta, de acuerdo con algunos indicadores de carácter social, económico y político, de que por lo menos el 60% del territorio tiene una presencia muy frágil del Estado. O sea, la presencia del Estado es casi anómica, casi gaseosa, casi fantasmal, y frecuentemente se dibuja y quiero exagerar un poco porque creo que exagerar perfila la figura de una crisis del Estado peruano. Es que apenas en las comunidades que yo conozco, en las diferentes provincias, distritos, particularmente de la Sierra y de la Selva, o de la CG Selva, el Estado, al final de cuentas, en estas localidades, municipalidades rurales o comunidades campesinas y nativas, está apenas representado ¿por quién? Por un puestito de policía, con 1 o 2 policías de por medio, con una escuelita multigrado, donde el maestro frecuentemente en representación del Estado tiene que enseñar solamente de martes a viernes, porque después tiene que irse los fines de semana a su casa, que ni siquiera vive ahí, y de pronto con un puestito de salud que no tiene ni siquiera un enfermero. Ese es el Estado, esa es la presencia poco densa del Estado. Entonces, en cuarto lugar, estamos hablando de un país, de una sociedad, de una economía que es territorialmente desarticulada. O sea, el territorio está desarticulado, los elementos, los componentes de los diferentes estamentos territoriales están desarticulados. Por lo tanto, entre otras cosas, no permiten el manejo de un flujo potencial, dinámico, competitivo, entre mercados y mercados dentro de todo el territorio peruano. Estamos navegando en un modelo, un esquema, un comportamiento, un desempeño donde desde el punto de vista del patrón económico es una economía primaria, exportadora y dependiente. Eso no es ningún secreto para nadie. Más del 60% de la economía peruana está ligada a la producción primaria exportadora. El resto es industria, comercio, servicios y el aparato público. Por lo tanto, es una economía, reitero, básicamente primaria exportadora, donde la minería, fundamentalmente la minería, la pesca primaria, o sea, harina y aceite de pescado, componen un alto componente del PBI, no tanto del empleo, pero fundamentalmente del PBI. Finalmente, 2 cosas más. Estamos enfrentados dentro de un esquema ya internacional donde la globalización, donde la crisis económico-financiera mundial ataca de alguna manera el comportamiento o el desempeño del país en su conjunto. Y finalmente, ¿qué? Estamos y estamos navegando a nivel nacional, regional y nacional. Estamos navegando en un esquema también mundial donde hay una crisis de carácter climático, un cambio climático que está afectando y seguirá afectando todo lo que es el manejo de los recursos básicamente naturales, y dentro de ellos básicamente el agua. ¿Cuáles son las implicancias de este panorama, de este escenario? Las implicancias son, yo diría básicamente 2. Primero, frente a eso, uno necesita una respuesta. Pero de antemano, si eso es así, si lo que está arriba es verdad, ahora me crean por lo menos en parte, lo que se necesita es, obviamente, cuestionar el modelo de Estado y el modelo o el patrón económico financiero, en primer lugar. Y en segundo lugar, se tiene que redefinir, frente a esta situación, las políticas públicas y privadas que tienen que ver con la inversión, el desarrollo de infraestructuras, servicios, bienes y oportunidades de empleo. Esas son las implicancias de esta figura, de este escenario.
Pasamos, por favor. Yo decía, frente a ese panorama de la paginita anterior, ¿cuál es la respuesta? ¿O cuál puede ser una respuesta? No digo la única, pero una de las respuestas. Una de las respuestas puede ser adoptar, frente a las crisis anteriormente señaladas, o los problemas y los fenómenos básicamente negativos anteriormente señalados, puede ser el de adoptar el enfoque, el modelo, el paradigma que se llama el paradigma o el enfoque del desarrollo humano sostenido o sostenible. ¿Y qué significa eso? Significa que el desarrollo humano o el desarrollo regional, local, el manejo del territorio pasa, ¿por qué? Aumentar las capacidades y las oportunidades, las capacidades y las oportunidades en básicamente varias dimensiones. No son solamente capacidades y potencialidades económicas, también hay sociales, culturales, políticas y ambientales. Este esquema de desarrollo humano sostenible, que repito, básicamente ha sido generado en los años 90 por el PNUD, por Naciones Unidas, tiene que ver con dos indicadores a los que yo me he referido anteriormente. Uno es el Índice de Desarrollo Humano, IDH, Índice de Desarrollo Humano, y el otro es, al que también me había referido de manera colateral, el Índice de Densidad del Estado, IDE. Pasamos. En el caso del IDH, es cierto que entre 1993 y 2007, que es el último cálculo que hemos hecho, o que se ha hecho en el PNUD, que ahorita está por salir el del 2012, dentro de un par de meses o 3 meses creo, con información al 2010 u 11, pero por ahora el último que hay es el del 2007, en base al informe de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano en el 93 era, en promedio nacional, era de 0.59. Se ha superado un poco para el 2007 y ha pasado de 0.59 a 0.62. Para explicar rápidamente qué significa ese número un poco mágico. Ese número un poco mágico significa que cuando el valor llega a 1, se está en el nivel máximo de excelencia, máximo de desarrollo humano. A medida que tú bajas el índice y se pone menos del 50% o baja por debajo del 50%, naturalmente el desarrollo humano es menor. Y por lo tanto uno puede argumentar que la pobreza es mayor. Por lo tanto, sí ha habido una mejora de acuerdo con el índice de desarrollo humano. Y lo interesante es que este índice es un poco mejor. No es el mejor de todo, pero es un poco mejor que por lo menos el índice que tiene que ver, o el indicador que tiene que ver solamente con el ingreso per cápita mensual familiar. Este tiene básicamente 3 variables, 3 tipos de indicadores gruesos. La esperanza de vida, o la larga vida. 2, el logro educativo a través de 2 subindicadores, alfabetismo y asistencia escolar. Y 3, acceso a bienes, o sea, la capacidad de compra, que se mide a través naturalmente del ingreso per cápita familiar mensual. Tú amarras estos 3 indicadores, los unes a través de un artilugio matemático que, bueno, obviamente no podemos señalar acá, y lo que tienes es un IDH, un índice de desarrollo humano, que reitero, es algo así como un mix, como un combo que tiene estos 3 ingredientes. Pasamos, por favor. Lo interesante entre el IDH y el IDE es que hay una enorme coincidencia entre el IDE, índice de desarrollo, el IDH, perdón, índice de desarrollo humano, y el IDE, índice de densidad del Estado. En este mapita, que lamentablemente no se puede ver desde tan lejos, aquellos departamentos que tienen verde son los que están más arriba del desarrollo humano, provincias y departamentos. Y lo más marrón, lo más oscuro son los que menos desarrollo humano tienen a través de este índice. Y pasamos al segundo mapa. Fíjense, si ustedes ven este mapa, perdóname, retrocedo un poquito. Retengan en la memoria rápidamente más o menos los colores que están acá. Fíjense dónde se ubican los que están en menores grados de desarrollo humano, los que están en mayores grados de desarrollo humano, menores y mayores, y hay intermedios. Pasamos, ahora sí. Miren que, acudiendo a la memoria visual, se darán cuenta de que casi
los mismos departamentos y provincias que tienen bajos índices de desarrollo humano tienen también bajos índices de densidad del Estado. O sea, hay una especie de colateralidad, complementariedad entre densidad del Estado, o sea, la presencia del Estado o la no presencia del Estado con el índice de desarrollo humano. Y eso es interesante porque debería este tipo de índices definir cómo hacer políticas públicas diferentes entre cada tipo de provincia, departamento, localidad o región en función del IDH y del IDE, del índice de desarrollo humano. Pasamos, por favor. Pasamos. Veamos un caso particular. En el Perú el índice de desarrollo humano para el 2007 es de 0.59, como ya lo dijimos. Pero este índice de desarrollo humano a nivel del Perú, con respecto a la región Apurímac, es casi el 40% más elevado que el de Apurímac como región o como departamento. El nivel del índice de desarrollo humano, en el caso de Apurímac, es de solo 0.39, frente al promedio de 0.59 para el Perú en su conjunto. Y lo que decía un poco anteriormente también, al interior del departamento, en este caso al interior de Apurímac, ustedes verán rápidamente que el IDH y el IDE cambian para bien o para mal entre provincia y provincia. A nivel de Apurímac, la más desprotegida puede ser básicamente Cotabambas, tanto en términos del rango que se coloca la provincia, en términos de IDH y del rango en que se coloca la provincia a nivel del IDE. Fíjense, en el Perú tenemos 195 provincias, ¿correcto? Ya. Solo un ejemplito nomás, para que vean lo que significa al interior de este tipo de regiones, lo que significa el IDH o la pobreza extendida. Si tenemos 195 provincias, Cotabambas está en la 187 posición jerárquica. Primero es básicamente Lima y Callao, después Tacna, después Arequipa. Y al final está la provincia de... en el tramo final o en los tramos finales están las provincias de Acobamba, Chincheros y Aymaradas. Lo cual significa, otra vez más, perdóname la insistencia, de que también al interior del departamento o de la región, llamada región de una manera muy abstracta, pero es en realidad pues el departamento, como todos sabemos, al interior del departamento también uno tiene que entrar a reconfigurar políticas públicas, decisiones, inversiones, públicas y privadas, repito, en función de las diferencias que hay entre provincia y provincia. Y esto es importante decirlo, porque quienes trabajamos básicamente con el tema del desarrollo, de los planes y presupuestos concertados a nivel regional y local, nos damos cuenta que a veces los planes de desarrollo regionales concertados, varios de ustedes seguramente lo conocen también, igual mejor que yo, se darán cuenta de que a veces las políticas, los programas y los proyectos que están metidos dentro del plan de desarrollo concertado, digamos en Apurímac, para usar el mismo caso, en el presupuesto participativo de Apurímac, también para usar el mismo caso, se hacen políticas prácticamente horizontales, iguales, como si no hubieran diferencias sustanciales, fundamentales, entre provincia y provincia. Y eso es un error. Y por eso es que a veces la acusación contra estos gobiernos regionales es que no entienden, algunos de ellos, no digo todos, no entienden que en su interior también ellos tienen que manejarse con estrategias, políticas, acciones y proyectos diferenciados entre provincia y provincia. Y por supuesto también es válido para entre distrito y distrito. Pero este es un mensaje. Cuidado con hacer políticas de desarrollo horizontales que no responden a las realidades concretas al interior del departamento o de la región, en este caso el ejemplo. Pasamos, por favor. Decía el señor presentador que el segundo aspecto del tema a mi cargo es de qué se trata cuando hablamos de ordenamiento territorial en un contexto de descentralización. Pasamos. Lo primero que uno tiene que saber es de que básicamente estamos hablando de tres dimensiones, tres escalones territoriales: la escala local o municipal, la escala regional o departamental y la escala nacional, el país en su conjunto. En cada caso, la localidad es el estamento donde la persona, la familia,
la actividad pública y privada se acerca más a las cosas reales. La región es una especie de ¿qué? Es una especie de ensamble, es una especie de bisagra entre lo local y lo nacional. Por lo tanto, las políticas regionales, las decisiones de carácter regional o departamental hasta ahora, tienen que tener en cuenta, tienen que entender cómo en ese nivel intermedio se rescatan, se consideran, se utilizan problemas de carácter local y también problemas de carácter nacional. Y la nación, que es la dimensión más grande a nivel del país, la nación, el país, tiene que tener en cuenta igual de qué está hablando desde el punto de vista de la política nacional de desarrollo o una estrategia nacional de ordenamiento territorial, considerando estas dos variables a nivel local y a nivel regional o departamental. Pasamos. Uno de los temas, yo diría que más dilemas tenemos los que trabajamos en este tipo de temas, es cómo entender la secuencia lógica, o sea, cómo entender la lógica para el manejo del territorio, del ordenamiento territorial. Yo me he permitido hacer este encadenamiento. Le agradecería que me acompañen acá en la figura que está en el ecran. Este encadenamiento, desde mi punto de vista, que puede estar naturalmente equivocado, o parcial o incompleto, parte, primero que nada, de un contexto, de un marco, de una ideología. Y la ideología, el concepto, el emblema, el modelo escogido para entender el desarrollo territorial o el ordenamiento territorial es el modelo, el paradigma del desarrollo humano sostenible. A partir de aquí, de ese concepto, tú puedes pasar recién entonces, una vez que tienes el concepto, la idea, el paradigma o el modelo escogido, tú tienes recién entonces la posibilidad de pasar con lógica, por eso es ordenamiento lógico. Puedes pasar al modelo económico y del Estado vigente, o sea, al contexto al cual nos habíamos referido. Con estos dos elementos tienes un tercer segmento, una tercera escala, un tercer piso de esta lógica, que es dos referentes que son fundamentales. Primero, el Plan Nacional o el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, que lamentablemente no tenemos. Y lo segundo es el Acuerdo Nacional, que lamentablemente, otra vez la palabra lamentablemente, el Acuerdo Nacional no tiene la potencia ni política ni técnica para determinar, realmente para tomar decisiones que impliquen decisiones que se cumplan. Por lo tanto, este referente es un hueco, un enorme hueco en el proceso, en la lógica de entender el ordenamiento del territorio. Pero suponiendo que exista o que en algún momento existan estos dos elementos referenciales de carácter técnico, pero también social y político, el tercer elemento es cuáles son las estrategias de descentralización y regionalización en el Perú. Aquí hay ya un diseño, hay una propuesta que se hizo el año pasado y antepasado y que sigue latente, que es el Plan Nacional de Desarrollo, de Descentralización y Regionalización 2012-2016. Entonces ya aquí sí hay un elemento, una estrategia que tiene que ver con descentralización y regionalización. El quinto escalón, acá, recién cuando uno tiene, creo yo, recién cuando uno tiene perfilado todo esto, llegas acá, recién con esta estrategia de descentralización y regionalización, entras, caminas, te metes a este cuarto, este quinto cuarto o esfera que tiene que ver ya con una propuesta de ordenamiento territorial y de gestión de recursos naturales, de gestión racional de recursos naturales. Cuando tienes ya una propuesta de ordenamiento territorial y de manejo racional de los recursos naturales, especialmente no renovables, aquellos que son no renovables, entras tú a planes y presupuestos concertados, en las tres dimensiones, sectorial, regional y local. ¿Y cuáles son los ingredientes? Por eso lo pongo en rojo, para diferenciar. La secuencia termina acá. Y he puesto en rojo cuáles son las herramientas que uno tiene que usar para tener planes y presupuestos regionales y locales, digamos, con ventajas, competitivos, reales, valederos, y son los proyectos. Los proyectos son los que finalmente hacen que el TAN aterrice, el presupuesto aterrice. Pero un presupuesto sin proyectos obviamente no existe, tiene que existir. Pero el dilema que tenemos,
reitero, los que trabajamos en este tipo de terrenos, es que si no hay una validación, el proyecto no sirve. Si los proyectos no tienen una priorización, tampoco el presupuesto participativo no sirve, o el plan no sirve, porque tú tienes que tener preferencias, prioridades. ¿Prioridades por qué? Porque si no las tienes, tú no puedes manejarte desde el punto de vista de recursos financieros para decir, el proyecto A, B y C van en primer lugar, van sí o sí. Los que tienen una prioridad calificada en términos de diferentes indicadores y que tienen una prioridad secundaria, de repente van y de repente no van. Y aquellos que no tienen prioridad simplemente no van y por tanto ni siquiera tendrían que estar metidos en el presupuesto participativo, sectorial, de cualquier ministerio, regional o local. Y otra característica importante para los que manejan proyectos es que los proyectos además tienen que tener articulación en lo posible entre ellos. Tiene que haber una articulación, coherencia, compatibilidad, un maridaje, se llama ahora en términos gastronómicos. Tiene que haber un maridaje entre el proyecto A y el proyecto B. ¿Por qué? Porque genera lo que los economistas llamamos sinergias. Cuando los proyectos son totalmente desarticulados, no se apoyan mutuamente, el impacto del presupuesto, del plan, es un impacto, yo diría, mediocre, un poco medio. Mientras que si tú tienes validación, articulación y priorización, tu paquete de proyectos va a ser suficientemente inteligente para que tengas capacidad de respuesta y de impactos económicos, sociales y políticos importantes. Y finalmente, ¿cómo haces eso? Tú tienes que entrar a manejar algunos instrumentos o herramientas técnico-operativas, dentro de las cuales para los economistas está clarísimo que es la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno. Hay otros que tienen que ver con un modelo que maneja indicadores de impacto social, económico y político. Otros indicadores que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales, que son los EIA, que son los estudios de impacto ambiental, los PAMA, los programas de adecuación medioambiental, y hay uno que es en particular interesante, está poco desarrollado pero es interesante, la ZEE, que es la zonificación ecológico-económica. La zonificación ecológico-económica, desde el punto de vista del manejo del territorio, es fundamental, porque define cuáles son los espacios críticos en los cuales se puede o no se puede desarrollar cierto tipo de actividades económico-productivas, donde de pronto hay espacios o territorios o zonas donde es inviable o impráctico o lesivo, por ejemplo, hacer minería o hacer cualquier minería. Es el caso del proyecto del famoso dilema o complicado problema del conflicto en Conga. Allí también está en debate si el proyecto Conga en particular, no hablemos de toda la minería de Cajamarca, pero si el proyecto Conga en realidad responde o no responde a una zonificación económico-ecológica que permita el resguardo por lo menos de las cabeceras de cuenca. Y eso es lo que está en discusión ahora, en el caso de Cajamarca, pero yo diría en el caso de casi todos los proyectos minero-metalúrgicos, en casi todos los proyectos minero-metalúrgicos. Pasamos, por favor. Decía que la zonificación es vital. O sea, tú no puedes tener un manejo del ordenamiento del territorio sin tener una perspectiva, una proyección de cómo zonificas el territorio. Y la zonificación del territorio tiene que ver con cuáles son aquellos ámbitos clave, críticos. Yo me he permitido señalar de que espacios críticos, clave desde el punto de vista del territorio, son cuencas de tratamiento integrado. Y digo esto porque frecuentemente uno ve, no es que frecuentemente, casi siempre uno ve que las cuencas son tratadas de manera parcial. Cada distrito, cada provincia maneja una parte de la cuenca. Y al manejar solo una parte de la cuenca, tú no puedes tener un proceso, un proyecto de desarrollo de la cuenca integral. Y la cuenca ya es un espacio de planificación que tiene que ser manejada de manera horizontal, orgánica, integrada. Y por lo tanto, áreas críticas, áreas clave de zonificación son las cuencas. Otras áreas son aquellas que, volviendo a la palabra crítica, tienen que ver con zonas del tipo que son, digamos, críticamente, perdónenme la reiteración, críticamente pobres, o que son espacios fronterizos, o donde hay impactos ambientales graves. Otros son aquellos espacios que tienen que ver con riesgos climáticos o antrópicos, o sea, tú tienes que zonificar tu territorio en términos de dónde, por ejemplo, puedes o no puedes hacer asentamientos humanos.
En aquellas deltas de los ríos o de las cuencas, donde uno supone que con la crecida de los ríos, en la época de lluvias, por ejemplo, que ya va a comenzar en la sierra ahorita, dentro de un par de meses, tú no puedes instalar ahí, o en laderas, tú no puedes instalar ahí viviendas, porque están permanentemente amenazadas. ¿Por qué? Por huaicos, o por sequías, o cualquier tipo de o sismos, por ejemplo. Entonces, uno de los elementos claves para definir territorio, zonificación y manejo del territorio tiene que ver con zonas de riesgo. Y finalmente, también son elementos o espacios importantísimos en el manejo del territorio, aquellos espacios que tienen que ver directamente con zonas de reserva y patrimonio histórico, reserva natural o patrimonio histórico. ¿Cuáles son los criterios que permiten hacer este tipo de zonificaciones? Bueno, son varios criterios. Rápidamente, obvio, es el perfil geográfico, topografía, hidrología, latitud, altitud, que tienen que ver con la figura geográfica, pero tienen también son elementos clave para hacer esto, los sistemas de ciudades, redes urbanas, redes energéticas, redes viales. Son importantes también los programas y proyectos de impacto que articulan territorios. O sea, uno hace zonificación también en función de aquellos proyectos que tienen impactos supraprovinciales, por ejemplo, que tienen impactos o regionales o macrorregionales. Alrededor de ellos tú tienes que hacer planteos de zonificación ecológico-económica. Y finalmente, naturalmente también, la vocación de uso de suelo. O sea, la vocación del suelo. No todos los suelos tienen la misma vocación. Hay suelos que tienen una vocación agronómica o agrológica, por ejemplo, o de pastizales, por ejemplo, otros que no lo tienen. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la política del ordenamiento del territorio, del manejo de programas y proyectos de desarrollo territorial, tú tienes que tener en cuenta la vocación de los usos del suelo. Pasamos, por favor. Bueno, pasamos rápidamente esto, porque ya no... Pasamos también esto. Miren, yo decía en el anterior grafiquito, que uno de los elementos que tienen que ver con el ordenamiento del territorio son los sistemas de viales y portuarios. En este caso, se ha hecho un ejercicio para el 2021, un ejercicio que nos plantea, o que se plantea, cuál es la propuesta de los corredores viales. Fíjense las líneas verticales y horizontales, y los sistemas de ciudades jerárquicamente establecidas, y por lo tanto una política también de desarrollo metropolitano, urbano, de centros menores, de centros secundarios, de centros primarios, por un lado, de puertos primarios, de puertos secundarios o aeropuertos, y naturalmente de una red o un tejido vial transversal y vertical. ¿Por qué? Porque solo de esa manera, haciendo una articulación mucho más potente, vertical y transversal, desde el punto de vista, por ejemplo, energético y vial, tú puedes hacer desarrollo territorial, articulado, con potencialidades, con capacidad de ser competitivo. Pasamos, por favor. Decíamos de que, justamente atrás, decíamos de que la red urbana y el sistema de localización de la población es importante. Entonces yo aquí tengo una fichita, un grafiquito en la que, de acuerdo con la información última que hemos dispuesto, ustedes verán de que el número de centros poblados urbanos frente a los centros poblados rurales, hay 98.000 centros poblados en total en el país. En total en el país hay 98.000 centros poblados. O sea, localidades con poblaciones alrededor de un núcleo, de los cuales el 3.000 están básicamente en lo que es urbano y 94.000, o sea, casi el 80% están en la zona de sierra, costa y selva. Eso en términos de número. Y en términos de porcentaje, fíjense, lo interesante es comparar esta pirámide con esta de acá. La población en términos de porcentaje. La población urbana, en términos de porcentaje, ahora es del alrededor del 76%. Hace 15 años era al revés, 15, 20 años era al revés. La población rural era un poco mayor que la población urbana.
Ahora prácticamente las 3/4 partes de la población peruana radica, se ubica, se localiza, vive en ciudades. Y en el espacio rural solamente el 24%, frente al 70 y tantos %. Esta figura es interesante, porque igual, usted tiene que hacer una diferencia entre lo que es una política para la parte urbana con respecto de una política de desarrollo para la parte rural. Y por lo tanto, esta figura puede ser un elemento referencial, no el único, uno de los elementos referenciales para hacer políticas públicas o para tomar decisiones privadas con respecto de si tú vas a meterte a por ejemplo, a un proyecto que tiene que ver directamente con espacios rurales, tienes que tener en consideración dónde te estás metiendo, en qué lugares te estás metiendo y cuál es la proporción del mercado que tú vas a atender, si estamos hablando de economías de inversión privada, por ejemplo, con este tipo de connotaciones. Pasamos, por favor. Esto tiene que ver con lo que decía un poco antes. Este es un país disperso, yo diría minifundiario. Tenemos, como saben ustedes, 25 regiones y hasta 26 regiones. Si hacemos de Lima Metropolitana también una región como que legalmente lo es, esto es una paradoja. Lima Metropolitana es al mismo tiempo que un municipio metropolitano es al mismo tiempo una región. Entonces a veces uno no sabe, cuando se dirige, en este caso de este momento, cuando uno se dirige a la alcaldesa, no se sabe si está dirigiendo a la alcaldesa o si se está uno dirigiendo a la presidenta del gobierno regional de Lima Metropolitana. Además, 195 provincias, como ya dijimos antes. Y lo peor es que estamos minifundizados, en términos de que estamos hablando de más de 1.800 distritos, rurales y urbanos. Ustedes comprenderán de que manejar un país para articularlo territorial y económicamente con 1.838 distritos es, yo diría, una aventura super suicida. Por eso es que en una de las primeras paginitas que señalamos era de que un país es un país desarticulado territorialmente. Y es desarticulado porque cada distrito se maneja casi dentro de sus propios escenarios políticos administrativos. Y es bien difícil compatibilizar programas y proyectos de desarrollo de un municipio A con respecto de un municipio B que está al lado. Para eso hay algunas soluciones que veremos luego. Pero, frente a eso, no solamente estamos hablando de una multitud de distritos, de un montón de provincias y de 25 regiones, departamentos. Estamos hablando también, y esto es importante, a veces se olvida, los que viven en Lima Metropolitana y no salen de esa esfera, o no salimos de esa esfera, a veces nos olvidamos de que estamos hablando de un país que tiene más de 5.500 comunidades campesinas, obviamente básicamente asentadas en la sierra. Y estamos hablando de casi 1.600 comunidades nativas u originarias, que por más que sean minoría, tienen que tener el respeto, y se merecen el respeto, en los procesos de desarrollo y del manejo territorial. Entonces, ustedes comprenderán de que manejar este tipo de situaciones en este país es complicado, es complejo, es todo un reto. Es un reto gigantesco porque, reitero, estamos hablando de un país muy heterogéneo en términos poblacionales, de difusión del territorio, de asentamientos poblacionales, de redes viales, de recursos naturales disponibles. No todos tienen lo mismo, por supuesto. Y además de una red vial que no permite una articulación de estos territorios. Este es un perfil. ¿Cuál es la implicancia de esto para rematar el cuadrito? Estamos en un país, yo diría, archipielagizado. Es un archipiélago donde es muy difícil que estas diferentes islitas, se manejen de una manera más o menos coherente o articulada. Pasamos, por favor. Bueno, esto lo vamos a pasar aquí, son las tasas de crecimiento poblacional en diferentes regiones del Perú y hay distancias o diferencias muy claras, especialmente en aquellos departamentos que están en el perfil del IDH costero, con respecto al IDH serrano y selvático. Pasamos, por favor. Ya. Aquí tenemos un mapa en el que están básicamente establecidos lo que podríamos llamar los ejes transversales de desarrollo territorial en el Perú. Hay un eje norte, que es el IRSA norte,
está el IRSA Centro, está el IRSA Sur, que tiene 2 ramales. Y a propósito he colocado lo que señalé un poco al principio, lo importante que tendría que significar este eje que aprovecha el gas, especialmente el gas de Camisea, que articula también selva con sierra y especialmente a nivel de la región sur. Y no nos debemos olvidar de que el planteamiento de la articulación territorial a través de estos grandes ejes transversales, en este caso de desarrollo, tienen que ver con la posición geopolítica y económica del país con respecto del resto del mundo, y particularmente con el Asia-Pacífico, por un lado, y en segundo lugar con los países fronterizos, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile y Argentina. Bueno, Argentina no es limítrofe, pero está dentro del encajonamiento de este eje sur. Entonces, este mapita muestra básicamente lo que debiera ser entendible como un proceso de articulación transversal del territorio basado en algunos casos en recursos naturales como este, pero no es el único. Pasamos, por favor. Aquí la cosa está desde el punto de vista de los corredores o ejes de desarrollo un poquito más definida, más desarrollada, más perfilada. Este trabajo se hizo cuando trabajábamos en la Secretaría de Descentralización para hacer las bases del plan de regionalización. Y ahí hicimos un ejercicio donde salían básicamente ejes o circuitos de integración territorial en 14. Un eje, no veo bien de acá, un eje nororiente, un corredor bioceánico central, el número 2, un corredor bioceánico del centro-sur, que está por acá, un corredor bioceánico del sur, que es este bioceánico del sur, que está por acá, y así por el estilo, un eje turístico central, que es este de aquí. En realidad, y lamentablemente el tiempo no nos da mucho espacio para poder debatir esto mejor, pero esto ya va configurando, fíjense, esto ya va configurando, es un manejo territorial diferente al puramente departamentalizado. Y acá estamos hablando de territorios que no necesariamente tienen que respetar los límites políticos administrativos. Estamos hablando de territorios que tienen que manejarse con una óptica social, económica, política y cultural. Especialmente a través, en este caso, de ejes de articulación de mercados y, por lo tanto, yo digo con una perspectiva fundamentalmente económica. No exclusivamente económica, pero fundamentalmente económica. Pero estamos hablando de circuitos turísticos, ejes de articulación de mercados, que son esos de acá. Vertical, no puede ser solamente del primer ministro, del gobierno y del poder ejecutivo. Tiene que haber un debate que incorpore a las organizaciones como nuestro colegio para saber si el planteamiento de un ordenamiento territorial y del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan Nacional de Desarrollo pasa o no pasa por los argumentos que uno puede perfectamente tener el derecho a plantear. Tiene que ver, por otro lado, con el ordenamiento territorial, con la política directamente ligada a cómo se distribuyen las tierras de los principales proyectos de riego que hay en la costa del Perú. Estoy hablando como ejemplo, solo 2 ejemplos, pero hay muchos casos más. El de Magues es otro que no está ahí. Pero hay un problema latente, que es el de Olmos y Chirapiura. ¿Por qué? Porque en este momento, como ustedes saben seguramente, igual que yo, o mejor que yo, se está discutiendo si el tamaño mínimo de la parcela que se va a concesionar, en el caso de Olmos y de Chirapiura, va a ser de 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 hectáreas por unidad de explotación. Y en el concepto de muchos de nosotros, que estamos pendientes de este tipo de temas, esta propuesta de elevar el tamaño del fondo, llamámoslo, por usar una palabra que ya se perdió desde la reforma agraria de los 69-70, si el fondo o la unidad de tierra para ser manejada desde el punto de vista de la concesión en Olmos o Chirapiura va a ser de tamaño tan enorme, un tamaño tan enorme, por más que el precio sea reducido o subsidiado, impide que el campesino relativamente mediano o pobre acceda a este tipo de proyectos. No va a poder, es imposible. Ningún campesino mediano, no lo del chiquitito, cuyo promedio en el Perú, ojo, no se olviden que en promedio en el Perú, en la economía campesina no da más que para alrededor de, no más de media hectárea por familia, entre media y 3/4 hectárea por familia y de mala tierra.
¿cómo es posible imaginarse que esa persona o esa familia o grupos de familias van a poder acceder a una concesión en Olmos o en Chirapiro? Imposible. Y por lo tanto, creo que estaríamos, si se accede, si se perfila de esa manera y no se reduce un poco esa escala tan gigantesca desde el punto de vista económico y técnico, va a ser, creo que estaríamos retrocediendo hacia un yo le llamo un neolatifundismo. Un neolatifundismo. Finalmente, lo que hemos conversado cuando hablábamos de los mapas que yo señalé anteriormente, están en replanteo técnico varios proyectos de carácter vial o hidroenergético. Ninguno de los proyectos viales transversales del IRSA, ni el IRSA Norte, ni el IRSA Centro, ni el IRSA Sur, que tiene dos ramales, uno por Madre de Dios y Cusco y otro por Puno, tienen estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Uno, dos. Ninguno de los tres proyectos de articulación básicamente con Brasil ha hecho un estudio de beneficio-costo con respecto de qué gana el Perú frente a qué gana Brasil, con básicamente su transporte de soya. Si no hay un argumento, un elemento, un análisis de beneficio-costo que incluya el cómo manejar un proyecto vial, que es una especie del tipo IRSA, que teóricamente, para ponerlo en términos gráficos, viene a ser un tubo que descarga bienes, básicamente bienes, más que servicios, de Brasil a Perú y de Perú a Brasil, creo que vamos en desventaja. Si es que al mismo tiempo no replanteamos, por eso digo un replanteo de este tipo de proyectos, si es que no se replantea de qué manera los lados, usemos esa palabra también de tipo vulgar, los lados de ese tubo, de ese eje, de ese IRSA, van a tener tejidos secundarios de articulación territorial, económica y social territorial. Si no ocurre eso, los lados, digamos 100 kilómetros a la redonda hacia el lado izquierdo y 100 kilómetros a la redonda al lado derecho, de la vía del IRSA Norte o del IRSA Sur o del IRSA Centro, van a ser eso, tubos de traslado que no impactan el desarrollo regional en los lados hacia los cuales estos tres ejes viales de integración continental se configuran. Igualito uno tiene que tratar el tema de la plataforma energética. Y no estoy en contra de Brasil, no soy antibrasilero ni nada que tenga que ver con eso, pero igual, no se olviden de que el Brasil tiene una política, una estrategia geopolítica de manejo de recursos hídricos, aprovechando los recursos hídricos básicamente de su Amazonía, pero fundamentalmente de la Amazonía peruana. O sea, todo el derrame, el 90% del agua se derrama de la plataforma andina, se derrama hacia el oriente, o sea, hacia el Brasil, a través de básicamente lo que es la gran cuenca amazónica. Y por lo tanto, 5 de los grandes proyectos brasileños tienen que ver con agua que va a ser tomada o captada, directa o indirectamente, a través de represas o directamente, del flujo acuífero peruano. Entonces, eso también tenemos que ver. Y termino diciendo como encerrada, todos estos elementos que hemos tratado muy rápidamente, el tratamiento que haya tenido que ser de ese modo, en esta plática, están muy conectados, muy directamente conectados con las perspectivas del desarrollo económico, social y político peruano. Y no es posible, por lo tanto, sacar de lado, sacar de juego, sacar como outsider a un jugador que se llama ordenamiento del territorio, a un proceso que se llama descentralización en esta posible plataforma de desarrollo sostenido en base a un emblema que se llama el desarrollo humano sostenido. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo a lo que se había planteado, los que tengan preguntas por escrito, por favor, nos las hacen llegar a través de la señorita Daisy para que el expositor pueda absolverlas. A ver, quienes tengan por favor preguntas para el expositor, por escrito, ¿alguno? En todo caso tenemos acá la consulta del director Wilmar. Gracias. Muy buenas noches, bienvenido. Muy amable. Señor expositor, después, usted que es un técnico en este tema,
Después del reordenamiento territorial, ¿cuántas regiones cree usted que debe tener el país? Es una pregunta que me haría caer en una trampa. Porque, como señalaba anteriormente, para hacer eso, o para tener una definición o una alternativa, que sí se puede hacer un avance, un adelanto, pero si no hay en este momento una estrategia de ordenamiento territorial, que no la hay, si no hay un plan nacional de desarrollo territorial, no hay una ley de ordenamiento territorial, no hay un plan nacional de desarrollo, es muy difícil adelantarse a una propuesta técnico-operativa, porque, como decía antes, la variable política aquí es fundamental, los liderazgos políticos son fundamentales. Sin embargo, para no dejar tan obtusa mi respuesta, en particular yo creo que estaríamos hablando de un conjunto de regiones o de macroregiones que pueden girar, reitero, entre 10 a 12 y no más de 12 o 14 macroregiones. ¿Y por qué creo que eso se puede hacer? Se puede hacer en función de lo que yo también había señalado en una de las filminas allí, es que hay algunos avances que tienen que ver con las 5 juntas de coordinación interregional, la Internor en el norte, la Centrosur en el centro-sur, la Macrosur en el sur, la CIAM, que se llama la Junta CIAM, que es en la Amazonía peruana, y la última Junta de Coordinación Interregional, que se llama la Litoral Centro, donde está metida Lima Metropolitana, y Lima en general y las provincias de Lima. Ahí ya nada más tenemos 5 grandes juntas, pero en esas juntas, al interior de esas 5 grandes juntas, ya comienza a haber un debate sobre lo que serían como territorios tan grandes como la Macrosur. La Macrosur tiene 7 departamentos. Les decía que Internor en el norte y norte costero, norte serrano y norte amazónico, Loreto y Amazonas, hay 8 departamentos, pero al interior de esos 8 departamentos ya han empezado a establecerse, a través de su Secretaría Técnica, la de Internor, subregiones, y de las 8 subregiones hay por lo menos 2 que están en este momento en debate. Una conformada por una mancomunidad regional que incluye Cajamarca, aún con los problemas que tiene, Amazonas, San Martín y La Libertad. Estos 4 departamentos dentro de la Macrosur han decidido conformar una mancomunidad regional. Una mancomunidad regional que está en función de programas y proyectos y políticas que armonizan sus aspiraciones de conjunto, que tienen una mirada macroregional y que tienen básicamente como reto el de ir avanzando en función de proyectos concretos que la gente vea, que la gente sienta, avanzando hacia una regionalización del tipo que usted me está preguntando. Ahí nomás en el norte uno puede sacar 2 macroregiones, por lo menos. En el centro, fuera de Lima Metropolitana, que tendría que ser una macroregión, y donde hay un problema, y la pregunta suya es bien interesante, porque desea de que la pregunta suya implica el tener un planteamiento político también y de carácter no ideológico, pero político administrativo. Si hablamos, por ejemplo, de Lima Metropolitana, el problema aparece mucho más agudo cuando usted ve que Lima Metropolitana, lo que decía antes, es al mismo tiempo que una provincia, que un consejo provincial, es una región, pero para remate, para mal de males, está al lado del Callao. Y el Callao también tiene una región Callao y un consejo municipal provincial Callao, provincia Callao. Resulta que Lima y Callao, desde el punto de vista de una perspectiva socioeconómica de articulación, tienen que ir juntas. Es absolutamente obsceno, por decir una palabra un poco cochina, es obsceno pretender de que haya una región Callao, provincia Callao, región Lima y municipio de Lima desarticulados. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema, el mismo planteamiento. Y fíjense lo que sucede con transporte. Usted no puede tener un sistema de transporte para el Callao diferente que al de Lima, porque ¿qué los divide? Una vía. ¿Qué los divide? Una vía. Entonces, ese es un problema en el centro. Pero en el centro sí puede haber una región liderada, creo yo, por ejemplo, por Junín, y que incorpore parte de Ayacucho,
parte de Ayacucho, que incorpore Pasco, que incorpore incluso parte de Huánuco o Huánuco. En el sur uno puede comenzar a pensar en una posible regionalización de no menos de 2 o 3 regiones. Una conformada, por ejemplo, lo que fue planteado anteriormente, decía yo, en los años 80 y tantos, hasta el 90, Arequipa, Moquegua, Tacna, o alternativamente Cusco, Madre de Dios y Apurímac, por ejemplo, o Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, por ejemplo. O sea, hay, por los circuitos a los que me he referido antes, o sea, hay algunos, elementos de juicio, criterios avanzados de articulación territorial en función de grandes proyectos eje, como el proyecto gasífero del surandino, que ya le dan a usted una pauta de cómo poder manejarse en un tipo de propuestas de regionalización que son, como usted ha señalado, también un reto para este tipo de procesos de ordenamiento territorial. Muy bien, le damos pase acá al caballero para que haga la pregunta. Buenas noches. Quería, si pudieras apuntar. Ahí le alcanza el micro para un mejor alcance. Si pudieras abundar un poco en la herramienta que has mencionado de la zonificación económica y ecológica. Entiendo yo de que es una herramienta que nos podría ver, ¿no? Visualizar mejor, ¿no? las capacidades de todo el territorio peruano, ¿no? Tengo entendido de que hay algunas zonas que ya tienen zonificación económica y ecológica. Este instrumento es vinculante, no es vinculante totalmente, me parece, ¿no? ¿No crees que deberíamos avanzar en ese tipo de instrumentos a todo el territorio? Sí, claro, coincido completamente contigo. Coincido en 2 sentidos. En primer lugar, que ya hay avances en algunos lugares. De lo que yo conozco, algunos avances interesantes de macro, meso y microzonificación, porque respondiendo un poco a tu pregunta de cómo uno ve esto, ¿no? Hay 3, llamémosle 3 espacios territoriales que tienen que ver con la zonificación ecológico-económica. Uno es la macro regionalización. Si planteamos el tema a nivel de los departamentos, la macro zonificación involucraría el cómo se maneja el territorio a nivel de la región en su conjunto. Por lo tanto, tendría que haber una política económica, ecológica, que argumente en función de cómo se maneja el territorio desde el punto de vista ecológico-económico a nivel del departamento o región en su conjunto. Hay una mesozonificación que básicamente alude al estamento provincial. Y hay una micro zonificación ecológico-económica que se está manejando en 2 dimensiones, a nivel distrital e incluso, a nivel distrital e incluso a nivel de centros urbanos poblados. Yo conozco, por ejemplo, en San Martín, Nuevo Cajamarca, tiene una zonificación ecológico-económica a nivel micro, de la ciudad de Nuevo Cajamarca. En San Martín hay una zonificación macro a nivel del departamento en su conjunto. En Puno se está avanzando, en Apurímac se está avanzando en la zonificación ecológico-económica. Pero donde más se está avanzando y donde más se ha avanzado es en Cajamarca. Cajamarca tiene un comité, así se llama. Yo participo un poco en el comité de Cajamarca, he venido participando hasta antes de Conga. Conga paralizó un poco este tema, lamentablemente, porque, reitero, en Cajamarca es donde más se ha avanzado en una propuesta de ordenamiento territorial y de zonificación ecológico-económica. Reitero, ahí hay una comisión en el gobierno regional de Cajamarca, no sé cómo andará ahora, pero ha estado habiendo ahí una comisión multisectorial, no solamente del gobierno regional de Cajamarca, incorpora organizaciones civiles, organizaciones de base, incorpora la Universidad Nacional de Cajamarca y que ha planteado en una primera, yo diría, en un primer alcance una estrategia de ordenamiento territorial y zonificación ecológico-económica a nivel de Cajamarca en su conjunto y también de cada una de las provincias de Cajamarca, y les mencionaba el caso de Nuevo Cajamarca, que es una ciudad dentro de Cajamarca. En Cajabamba, dentro de Cajamarca, en Cajabamba yo he visto directamente
tremendo, yo diría, esfuerzo que están haciendo por hacer una zonificación ecológico-económica o económica-ecológica, si lo queremos ver por el lado primero de los economistas y después de los ecologistas. Pero tiene que haber ahí un matrimonio, una yunza, entre lo que es la ecología y el manejo de los recursos naturales desde un punto de vista racional, y ese es el tema clave. Cómo usar racionalmente el suelo, el subsuelo y los aires, que impidan un manejo, reitero, irracional, conflictivo, venenoso del espacio. Y ahí uno puede hablar de casos muy concretos. Por ejemplo, en la Amazonía también, en Loreto también se ha avanzado un poco. Y en Loreto, el tema no es solamente de Loreto, es de toda la Amazonía, incluyendo la Amazonía brasilera, colombiana y boliviana y paraguaya. Es que, como ejemplo vamos a poner el Perú. En el Perú se están deforestando, fíjense, se está deforestando cada día en la Amazonía básicamente 1.500 hectáreas de tierras. Y la deforestación en la Amazonía, como ustedes saben, es terrible porque por la bioecología que hay en el terreno amazónico, en el clima amazónico, en la pendiente amazónica, en el llano amazónico, cuando tú desbrozas, así se llama, cuando tú desbrozas un bosque y lo desbrozas de una manera más o menos masiva o relativamente masiva, ese bosque jamás se recupera. Y el proceso inmediato, inevitable, es lo que se llama la desertificación de la Amazonía peruana, y brasilera, y paraguaya, y colombiana, y boliviana. Brasil es uno de los países más deforestadores del mundo, y la Amazonía es una de las pocas regiones que tiene la biodiversidad que no la tiene ya ni África, ni Asia, y obviamente ni Europa, ni en Norteamérica. Entonces, allí el tema del manejo de los recursos, del resguardo del ambiente, de evitar los conflictos de uso de suelos, como el de Conga, y reitero otra vez, Espinar, Conga, Tambo Grande, Tía María, todos estos tipos de conflictos, son parte de este dilema en el cual, lamentablemente, por historia, yo diría, para no ser tan actualizado, ¿no?, tan actualista, desde la conquista para adelante, lo que es el sistema o el manejo de explotación de los recursos naturales ha sido depredador. Y como depredante y depredador, yo creo que ojalá en este gobierno se retome un poco la voluntad que se hizo en la campaña, ojalá, ahora no lo veo, se retome esa voluntad de hacer, como ha dicho el señor presidente, una minería con responsabilidad social. Y ojalá ocurra. Yo dudo. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos que hay alrededor de los grandes complejos mineros, empresariales, básicamente de fuera del Perú, son demasiado poderosos. Estos poderes son, valga la redundancia, demasiado fuertes o poderosos, y están prácticamente manejando, y voy a poner solo un ejemplo, manejando todo lo que tiene que ver con estudios de impacto ambiental, y por lo tanto un estudio de impacto ambiental tiene que estar metido, enchufado con la metodología de zonificación ecológico-económica. Y termino con el ejemplo. ¿Quiénes han hecho sistemáticamente los estudios de impacto ambiental? Hablemos de la minería, del petróleo y de las explotaciones forestales. Los han hecho las empresas. Una empresa, Yanacocha. Yo, Yanacocha empresa, contrato ¿a quién? A un grupo de mi preferencia, nadie me obliga, yo los escojo y les pago. Y ustedes comprenderán que, perdonen la expresión, con la plata baila el mono. Y por lo tanto, yo diría que, no sé, pues, no me atrevo a decir porcentajes, pero yo diría un gran número, la gran mayoría de los estudios de impacto ambiental, financiados, dirigidos, orientados por las empresas que han pagado estos estudios de impacto ambiental, están en favor, obviamente, de su patrón, que es la minera. Y no le importa mucho, o a veces se disfraza, los impactos ambientales negativos que hay cuando, por ejemplo, otra vez se se rompen los sistemas hidrológicos del suelo y del subsuelo, que están básicamente lo que son las cabeceras de cuenca. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso bien típico que tiene que estar metido dentro de los argumentos técnicos, operativos, sociales y ambientales con la ZEE, entre otros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta del distinguido público? Bien, entonces como siguiente parte del evento vamos a tener la entrega de un reconocimiento por la participación que ha tenido el distinguido expositor
y este acto está a cargo del economista, colega y director José Audar Herrera Jara. Pero antes él nos va a dar un anuncio de interés para todos. Muchas gracias. Felicitamos a nuestro colega expositor por la brillante exposición del día de hoy, en los cuales nos vamos bastante gratificados. Quisiera compartir con ustedes que el 5 de noviembre tenemos el inicio de un nuevo diplomado, diplomado en gestión pública y presupuesto por resultados, a fin de que los que tengan a bien puedan revisar la publicidad y sobre todo los contenidos que son prometedores, como el caso del curso o el diplomado de proyectos, que ya vamos por el segundo diplomado este año, el cual ha tenido muy buena acogida, sobre todo por los contenidos, la calidad de sus expositores, texto, digamos, que acompaña a cada uno de los participantes, y sobre todo lo más importante, después de lo aprendido, los participantes terminan con un proyecto. En alguno de estos foros vamos a hacer entrega de los diplomas a todos los que concluyeron de manera satisfactoria el diplomado. Eso es lo que quería anunciarles. También vamos a hacerles llegar muy pronto el listado de oferta de cursos que ofrecemos. El día de ayer hemos tenido una reunión con los presidentes de los comités especializados, ya sea del Comité de Proyectos de Inversión, de Planeamiento, de Responsabilidad Social, de Peritos y Evaluadores, de Banca y Finanzas. Ellos tienen unas propuestas interesantes para poder ofertar con sus expositores, ya sea cursos de especialización o diplomados. Dicho esto, vamos a hacer entrega entonces de un reconocimiento especial a nuestro expositor el día de hoy, con un diploma del Colegio de Economistas de Lima.